Es impactante, porque vos agarrás y es insostenible. Claro, es insostenible. Pero 1 de cada 10 dólares solo quedaron en el Banco Central. Pero el 20% de esos dólares que yo antes te mencioné, ¿para qué se utilizaron? Para intervenir en el mercado. O sea, para generar la ficción de la estabilidad cambiaria. Lo único que puedo decir, esto están en problemas. La es que las empresas que están haciendo carry trade, es decir, venden dólares, se ponen una posición en pesos para ganar plata, antes de las elecciones, por si gana Cristina, van a volver al dólar. Sí, y ese es un dato muy importante. Claro. Muy importante. Entonces va a haber más sorpresión, entonces que va a haber más intervención. Claro. Entonces están desesperados por conseguir los dólares. Por eso fue la baja de las retenciones y la desesperación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo es el saldo de esta estrategia cambiaria financiera? No hay otra que decir que es un desastre. Claro. Porque acumula unos desequilibrios que van a ser dramáticos cuando llegue el momento. Ahora bien, no me pregunten cuándo. Claro. No sé, pero cuando llegue el momento, porque es la acumulación. Pero semejante nivel de tensión quiere decir que cuando se devalúe se va a devaluar mucho. Ya no se puede decir, bueno, che, tirá 20% y con eso vamos. Porque los números que acabas de dar son muy grandes. Y el o sea, último. Para encontrar un equilibrio vas a tener que ir a un precio de dólar muy alto. Muy alto. Y además, es decir, tenés que tener los dólares. Todo esto se basa, y lo pueden sostener, porque tienen baja la inflación. ¿Cómo tienen baja la inflación? Planchando el dólar. ¿Cómo hacen para planchar el dólar? Gastando una carga. Vos todos los días ves un dato, que deberías ver dos. Un dato es cuánto vale el dólar. El otro dato que tenés que ver es cuántos dólares gasta el Estado para mantener ese precio ficticio. Si el Estado no se metiera, ¿cuánto costaría el dólar? Bueno, no sé, 2.000, 2.500, 3.000. Los gasta. Ahora, ¿por qué tiene que estar preocupado? Bueno, porque alguna vez se le acaban. Porque no se emiten acá. ¿Entendés? Entonces, cuando vos ves qué está pasando con las reservas, y ahí se lo quiero dar a Alfredo, ese es el dato. Eso es lo que hay que mirar. Acá hay un punto central y lo estuvimos hablando. Hay una inmensa ficción sobre lo que pasa en la economía y en la parte financiera en especial. ¿Por qué? Porque como está Caputo y está el carry trade, o sea, la especulación financiera, esta inmensa burbuja especulativa con ganancias extraordinarias, entonces parece como si esa estabilidad del mercado de cambio, esta situación de que permanentemente, como bien decís vos, Roberto, anuncian todas las compras de dólares día a día y publicitan, y hoy compró 100 millones, 150... Bueno, tenés que ver después cuántas te quedan. Claro. Eso. La clave es cuántos te quedan. Voy a tirar algunos numeritos. Sé que es un poco difícil, pero vamos a hacerlo de la forma más amigable posible. Hasta enero del 2025, teniendo en cuenta todo el gobierno de Milei, sumó solo 8.760 millones de dólares a sus reservas. Vos agarrás y decís, bueno, es bastante. Bueno, ¿cuánto entraron al Banco Central? Casi 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares. ¿Nosotros 20? Claro, ahí vamos. Pero además, es decir, esto de las compras fueron más o menos 23.000 millones, 5.000 millones fueron los encajes por el blanqueo. El blanqueo fue un aporte muy importante para el la más reserva, importante ¿no? hasta ahora, claro. ¿No? Bueno, el 55% de este 8.760 millones de dólares es precisamente por los encajes de blanqueo. Si no, ya tenés menos. Ya tenés menos. No son 8.700, sino que tenés la mitad. Menos de la mitad. O sea que 1 de cada 10 dólares solo quedaron en el Banco Central. Es impactante, porque vos agarrás y es insostenible. Claro, es insostenible. Pero en el primer año del gobierno, después de una mega devaluación que te acelera, decir, bueno, vamos a liquidar los dólares. Un gobierno, pero pro mercado, pocas veces visto a nivel de la obscenidad para convocar al sector privado, dice, bueno, vamos a invertir en este proyecto, político. Con el blanqueo, solamente le quedó 1 de 10 en el Banco Central.
digamos, cualquiera que quiera analizar, alejado del fanatismo, Claro. alejado del el espíritu libertario, libertario y el odio al peronismo y al nacionalismo, decir, pará, esto están en problemas. Lo Claro. único que puede decir, esto están en problemas. ¿Por qué? Porque no pueden acumular dólares, pese a que le incorpora un elemento más. Tuviste una balanza comercial récord. Extraordinaria. Positiva. Extraordinaria. 19.000 millones de dólares. Con un superávit del sector energético, cuando siempre fue deficitario. El 50% de los dólares que ingresaron fue para pagar deuda. ¿Deja de haber deuda para pagar para los próximos Y años? No. Al revés, se incrementa. En el sentido de decir, vuelvo a repetir, es en el primer año de Milei, digamos, en lo que sería lo mejor de Milei, por las expectativas sociales, económicas, por lo que antes te mencioné. Lo que quiero decir es porque estamos viendo el 2025. Pero el 20% de esos dólares que yo antes te mencioné, ¿para qué se utilizaron? Para intervenir en el mercado. O sea, para generar la ficción de la estabilidad cambiaria. Claro. O sea, vos agarrás y decís... Que como pero- se desvían de manera directa con el blend, no sale en los medios todos los días cuánto vendió el central, sino que va directo para ahí. Cualquiera que quiera hacer, vuelvo a repetir, un análisis desapasionado, es decir, esto es un desastre. Claro. Es un desastre, digamos. ¿Qué es lo que pueden decir que esto es bueno vinculado con el tema financiero? Y cuando vos decís el blend, ¿cuántos millones de dólares perdieron? 18.400. Exactamente. 18.400 millones de dólares. ¿Para qué? Para tratar de mantener la estabilidad. Vos fíjate la dimensión de lo que se dilapidó de recursos tan sensibles y claves para la estabilidad, para el crecimiento, para la economía. ¿Cómo viene entonces este 2025? Ya que además tenés, vuelvo a repetir, no es el primer año, ya empezamos otra cosa, es otro capítulo, el gobierno lo va a tener que entender que es otro capítulo, tanto en redes sociales, y además es un año electoral. ¿Qué es lo que van a pensar? ¿Que todos van a estar tranquilos porque es un año electoral? ¿Qué es lo que pensás a nivel de lo que puede ser cobertura frente a lo que son las elecciones? ¿Y qué? ¿La cobertura va a ser en octubre o va a empezar antes? ¿Hay pagos de deuda? Sí, solo con organismos internacionales casi 7.000 millones de Te dólares. detengo un poquito en Sí, la sí. cobertura porque por ahí la gente no entiende del todo qué quiere decir. Cobertura es que las empresas que están haciendo carry trade, es decir, venden dólares, se ponen una posición en pesos para ganar plata, antes de las elecciones, por si gana Cristina, van a volver al dólar. Sí, y ese es un dato muy importante. Claro. Muy importante. Entonces va a haber más sorpresión, entonces que va a haber más intervención. Claro. Entonces están desesperados por conseguir los dólares. Por eso fue la baja de las retenciones y la desesperación con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, y esto creo que pasó un poquito desapercibido, no tanto, pero vino una misión. ¿Y qué pasó? La misión se fue. Claro. ¿Hubo algún comunicado? ¿Algo de decir, bueno, se está avanzando en el acuerdo? Silencio. Por algo Milei le dijo, nosotros no contamos, le dijo al pelado Trebuch, nosotros no contamos con la... Si después si sale, sale, pero no contamos con Claro, los fondos. porque el Fondo Monetario Internacional a lo que lo que pide Milei y Caputo son dólares. ¿Pero para qué? Para intervenir en el mercado. Y el Fondo Monetario, o los burócratas, vamos a decir, vamos a esperar qué es lo que pasa a nivel político. Los burócratas dicen que le vamos a dar dólares para que intervengan, dilapiden esos dólares, pero si ya tenemos lo que pasó en el 2024, 18.400 millones del blend, 20% más de los dólares, casi 6.000 millones de dólares intervienen en el mercado, que le vamos a dar 10.000 millones. ¿Cuánto le va a durar? Porque no hubo cobertura durante el 2024, al revés, tuviste el carry trade, o sea, tuviste el incentivo para traer dólares. Vos fíjate cómo es el saldo de lo que es el 2024, un desastre. Claro. Esto es lo que, digamos, va contracorriente de todo el análisis vinculado con el tema financiero, pero la verdad, vean los números en forma rigurosa, por favor. Pero hay otro datito más que quiero compartir, que es, hablamos del superávit comercial, que fueron casi 20.000 millones de dólares durante el 2024, que hay apertura comercial. Yo estoy para pensar qué es lo que puede pasar con los dólares del 2025.
apertura comercial y por consiguiente incremento de las importaciones. Ya se está viendo el incremento de las importaciones y presión sobre la cantidad de dólares. ¿Cuál era uno de los puntos centrales que la UIA, todas las cámaras empresariales hablaban durante los últimos años del gobierno? El gobierno de Alberto Fernández, el tema de la deuda comercial. No me están dando los dólares para pagar las importaciones. Entonces se está acumulando esa deuda, o sea que va a haber presión sobre las reservas, porque estoy con endeudamiento con mis proveedores del exterior, pero no tengo los dólares. Entonces empezó el gobierno de Milei diciendo, bueno, le damos los BOPREAL, y entonces así tenemos que bajar la deuda comercial. La deuda comercial, para traducirlo, es mayor demanda de dólares. Bueno, ¿cuál es la deuda comercial hoy que tienen las empresas con sus proveedores por las importaciones? 50.000 millones de dólares, de acuerdo con datos del Banco Central. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en un periodo? Al principio algunos tomaron BOPREAL, pero cuando empezaron a ver el tema del carry trade, las empresas dicen, pero pará, no tenemos que dar los dólares, tenemos que dejar los dólares, o no los compramos y hacemos la bicicleta financiera. Claro. Y entonces mantenemos... Esa presión sobre las reservas se mantiene y además va a incrementarse porque se incrementan las importaciones. Claro. ¿Cómo es el saldo de esta estrategia cambiaria financiera? No hay otra que decir que es un desastre. Claro. Porque acumula unos desequilibrios que van a ser dramáticos cuando llegue el momento. Ahora bien, no me pregunten cuándo. Claro. No sé, pero cuando llegue el momento, porque es la acumulación. Pero semejante nivel de tensión quiere decir que cuando se devalúe se va a devaluar mucho. Ya no se puede decir, bueno, che, tirá 20% y con eso vamos. Porque los números que acabas de dar son muy grandes. Y el último... para encontrar un equilibrio vas a tener que ir a un precio de dólar muy alto. Muy alto. Y además, es decir, tenés que tener los dólares. Claro. Porque, otro dato. Bueno, hay un precio en el que los dólares alcanzan. ¿Cuánto es? No vamos a decir números, pero es... Mejor no mencionarlo, porque es altísimo. Claro. Bueno, pero hay otro dato a nivel de lo que es presión. Te dije lo de la deuda, te dije a nivel de lo que es la cobertura cambiaria, te mencioné la deuda con la deuda comercial, el incremento de importaciones, pero después hay... Y esto es un punto central de por qué tienen miedo de levantar el cepo, es que hay un monto de retención de lo que se llaman giros de utilidades de las casas, de las subsidiarias a sus casas matrices, o sea, las multinacionales. Hay diferentes estimaciones. Digamos, entre 6, te hago la más optimista, la más pesimista, entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. ¿Y dónde están los dólares? Todo bárbaro, yo coincido, va a ser, vos tenés vaca muerta, tenés un escenario... No, pero hay un precio del dólar en donde nada alcanza. Claro. Es una pena porque tenemos todo eso y no deberíamos tener problema de falta de dólares. Ahora, si vos querés tener un 1 a 1, bueno, no alcanza. Entonces para cerrar, es decir, uno de los pilares para explicar, entre comillas, gran parte de los economistas, el éxito de la política o la estrategia económica de Caputo Milei es, bueno, miren cómo la estabilidad cambiaria, fíjense cómo acumularon reservas, mantienen reservas negativas de casi 10.000 millones de dólares.